Hola, hola, ¿cómo están, gente preciosa? Espero que bien. Bueno, yo acá con muchas ganas de compartirles un tema que hace un tiempo vengo sintiendo y justo en estos días ha confluido mucho todo para que finalmente salga y creo que es el momento. Es hablar de un tema que suele ser un poco tabú, ojalá no lo fuera tanto, y tiene que ver con el deseo de morir, que es una sensación que transité durante algún tiempo. Digamos, esto duró como un tiempo largo en mi vida, pero lo registré de manera consciente en dos momentos en particular. En la adolescencia fue uno, alrededor de mis 13 años, calculo. Y bueno, me parece importante porque navegué por sensaciones, por estados de ánimos, por emociones, por pensamientos, que bueno, siento traer y abrir desde mi historia, desde mi relato. Y bueno, como digo, el primer registro que tengo es en la adolescencia y, y a raíz de un sentir de peso, de dolor, de odio hacia mí misma, de tristeza, sobre todo de la sensación de que habían cosas que yo tenía que hacer y no sentía como un deseo de ganas de, ay, qué lindo esto voy a hacer, o algo que surgiera dentro mío de creatividad, de... No, era como algo que tenía que seguir una secuencia que claramente no estaba disfrutando, no estaba teniendo la posibilidad tampoco de disfrutar. Y como digo, de odiar cosas de mí, cuerpo, sensaciones, la forma en la que me relacionaba o vinculaba. Entonces todo eso se hacía muy pesado y entonces yo fantaseaba con esta idea, con este pensamiento sobre morir, que sentía que podía ser un buen cierre. Y en ese momento me acuerdo que pensaba que si yo lo hacía, mi mamá se iba a quedar sola y triste. Entonces, bueno, ese era el por qué no lo hacía, era la explicación que al menos yo me daba a mí misma de por qué no avanzaba con esa idea. Viví con esta sensación algún tiempo, ya después me hice un poco más grande, terminé la secundaria y empecé la facultad. Y ya ahí la facultad con su enormidad, siento que tomó mi energía y mi tiempo, entonces focalicé ahí toda esa energía y además creo que surgía y aparecía una expectativa de que tal vez cuando me recibiera y fuera profesional y tuviese un trabajo acorde y todas esas cosas que se supone que suceden, iba a estar bien. Seguramente conseguía una pareja, me casaba y tendría algún hijo y entonces iba a estar bien, me iba a sentir bien. Entonces creo que empezó como una mezcla entre un montón de cosas que hacía eh, y esta expectativa de que algo en el futuro iba a suceder que me iba a hacer sentir bien. Bueno, además me puse de novia en el medio con la persona con la que después me fui a vivir con él. Y entonces esto también, ¿no? Como que empezaba, parecía todo a tomar forma. Y además ya en el medio nos mudamos. Entonces estaba como esta película afuera yo al menos le ponía ahí como esas fichas de que esa iba a ser la forma en la que yo iba a poder ser feliz. Y en el medio como no me estaba dando cuenta de que, de que la felicidad tenía que ser en el momento. Y no porque lo que hacía no me hiciera, no estuviera bueno,
que eso es importante, no es que las cosas que están sucediendo estén buenas o no estén buenas. Yo no me estaba sintiendo bien y tranquila y feliz con lo que hacía. Bueno, después de varios años de convivencia con este ser maravilloso que quiero profundamente, nos dimos cuenta y decidimos que no seguíamos juntos como pareja. Y entonces, a raíz de eso, yo me separé. Y claro, los meses a continuación fueron como, imagínense, después de 10 años de pareja casi, estar soltera fue como, esta es la mía. Entonces fue como una subida en una pendiente preciosa porque empecé a frecuentar otros lugares, otra gente, empecé a hacer cosas que hasta ese momento no estaba haciendo. Entonces fue como una emoción preciosa de conexiones y de cosas nuevas. Y en algún momento de esta subida sentí que me quedé sin nafta. Y fue una caída así estrepitosa. Y, y empecé a conectar muy fuerte con la tristeza, con con el dolor de, con el sufrimiento más que con el dolor, con sufrir cosas que iba haciendo. Yo ya en esa época había creado a Unum, entonces tenía esa vida que alimentar, porque yo quería apostar a este proyecto, a este ser que hoy es. Y entonces sentía que quería también impulsar eso, pero estaba empezando a conectar con una tristeza, con una frustración, con sufrimiento, con malestar y todo. Empezaba, en realidad, empezaba a contactar y a conectar con esta visión muy gris de la vida. Y, y me acuerdo de despertarme en la mañana y sentir el peso de despertarme, porque había que levantarse de esa cama y había que hacer algo con la vida durante varias horas hasta poder volver a ese momento de poder volver a dormir y no estar en esa mente consciente, poder estar en otro mundo. Y, y era desesperanza de no saber qué hacer, de no querer estar despierta porque nada veía que fuera bueno, que fuera lindo, o algo que pudiera conectar con un disfrute, con un placer. Y como digo, me estaban pasando cosas que otras personas podrían juzgar como lindas, porque estaba en un contexto que yo estaba eligiendo 100%, buscaba esos lugares y a la vez no podía disfrutarlos. Entonces volví a conectar con esta idea. Y esta vez me sentía bastante sola, aún más sola. Y entonces empecé a considerar la posibilidad. Dije, bueno, tal vez es por acá, tal vez es esta vez. Me sentía como más cerca de la posibilidad de concretarlo. Y, y entonces esta idea merodeaba en mi cabeza. Era como, bueno, podría hacer esto, podría morir y terminar con todo esto que no estoy pudiendo o que no estoy disfrutando. Y a la vez otra conversación en mi mente me decía, y no, dale para adelante, dale, que hay un montón de gente que está bien, que la ha pasado mal y que está bien, tal vez vos también podés. Y entonces hasta esto mismo se empezó a volver como un peso, porque era un limbo en el que yo sentía que ni estaba concretando la idea y tampoco estaba viviendo o haciendo algo para vivir distinto a como lo venía haciendo. Y entonces estaba como
era una no dirección, un más no saber qué hacer, porque todo era no saber qué hacer, cómo seguir. Esto se volvía más de lo mismo. Entonces, aquí fue donde siento que una parte profunda mía, que siento que tiene que ver con algunos planetitas que tengo por ahí en Escorpio, me ayudaron a tener esta conversación fuerte y frontal conmigo misma, tal vez un poco cruda, y, y decir, bueno, vamos a tomar una decisión sobre este tema porque así no, estamos en la misma situación, seguimos sufriendo y lo que yo quería era evitar sufrir, entonces o viviendo bien o muriendo, pero lo que yo quería era evitar seguir sufriendo. Entonces un día me senté conmigo misma y dije, bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo se termina con una vida? Y entonces miré de frente las posibilidades, especulé, pensé, fui como acercándome a qué cosa tendría que hacer para que sucediera cada una de ellas. Y la verdad que yo no sé si fue falta de coraje o suficiente amor propio, pero cuando vi todo eso me di cuenta de que no iba a ser capaz de terminar con mi vida, no iba a ser capaz de atentar contra mi propio cuerpo, de ninguna de las maneras que veía al menos. Era demasiado, era mucho. No, no quería hacer eso. O no podía, no sé. Pero fuera como fuera, tenía mi respuesta, que era lo que yo estaba buscando. Entonces dije, bueno, tengo mi respuesta. Y entonces si no voy a morir, voy a vivir. Pero si voy a vivir, voy a hacer algo para vivir bien. Y eso también requiere una energía vital que cuando generalmente cuando estás en esa sensación no tenés muchas ganas de hacer algo al respecto, pero sí tenía más hartazgo de lo que vivía, de la sensación con la que vivía, que, que desidia, no sé si es la palabra, porque sí sentía desidia. Entonces, bueno, decidí que iba a buscar ayuda, que no recuerdo si ya estaba en un proceso terapéutico, pero no estaba como muy metida, era como me peleaba mucho con la gente del lugar. Ellos son varias personas que trabajan juntas, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, sexólogo, como muchas personas que trabajan de una manera integral, pero yo era como que tenía un pie metido y el resto era como, no sé si tanto. O ahí retomé, no recuerdo porque yo ya venía en un proceso con ellos, pero corté. Y entonces, bueno, la cosa es que decidí meterme en profundidad. Y hubieron dos hechos muy importantes con justamente el líder de este equipo, donde yo en esta pelea que tenían como quiero esto, pero a la vez lo combato y lo peleo y lo cuestiono y no me dejo entrar. Este ser vino un día y me miró a los ojos y me dijo, te queremos ayudar, de verdad que te queremos ayudar. Aparte, independientemente de que vos nos pagues por esto y que este sea nuestro trabajo, realmente queremos ayudarte. Déjate ayudar. Y esto siento que es clave porque yo en el momento mi mente fue como, pero algo en mi corazón registró que había algo profundo en estas palabras que él me decía.
porque entonces pude abrir un poco y dejar de querer que las cosas fueran como yo quería que fueran y fueran como eran. Aceptación. Después, al tiempo de esto, o antes, justo, pero en ese momento, esta misma persona, este mismo ser, Miguel, se sentó al lado mío en un sillón en el que yo estaba muy triste y me abrazó. Y me abrazó con un abrazo tan maternal y tan paternal que yo en ese momento no entendía de abrazos, no entendía la magia de los abrazos. Y yo para mí era un abrazo de cortesía como, ya está, 2 segundos, 3 máximo. Y él se quedó sosteniendo esa energía, ese abrazo, esa contención. Y me dijo un montón de otras cosas sin palabras, simplemente con esa presencia que él me estaba brindando en ese momento. Y eso también me invitó a confiar. Entonces también me invitó a abrirme y siento yo que a rendirme, ¿no? Como soltar el control, soltar la idea de que la ayuda viniera como yo quería que viniera, que la gente me dijera y me abrazara como yo quería que lo hicieran. Era como era. Y esto pasa también en la vida es como es. Entonces, esta apertura me permitió que ingresara otra forma, otra idea de la que yo tenía. Una de las cosas que más me generaban resistencia era que ellos me proponían medicación, tomar medicación, y yo no quería nada porque yo ya hacía un tiempo estaba construyendo mis ideas sobre los procesos terapéuticos, la medicina. Y entonces para mí la medicación convencional no estaba como una posibilidad. Y también ahí me di cuenta de que las desconstrucciones y reconstrucciones llevan también un momento. Llevan un tiempo en el que puedo soltar una idea y empezar a explorar otras, empezar a andar otros caminos nuevos o que otros ya han dado, pero tengo que empezar a hacer mi camino, probar, equivocarme, seguir. Y todo eso lleva un tiempo, hasta que eso está suficientemente sólido y suficientemente firme para entonces yo habitar esos nuevos espacios. Pero me daba cuenta que la ayuda que yo tenía enfrente era muy coherente con mis creencias más profundas. Y todo en mi ser resonaba con esto que yo tenía enfrente en ese momento. Entonces decidí abrirme y bueno, empecé a trabajar conmigo misma de la mano de ellos y de ellas. Y entonces, en ese camino, después me di cuenta que esto de morir tenía algún sentido. En realidad hoy veo que había algo en mí que necesitaba morir. Había una Caro que necesitaba morir. Habían cosas que necesitaba soltar, que se fueran. Y creo que lo pude hacer de una manera más orgánica, como lo hace un árbol, por ejemplo. El árbol también muere de alguna manera y en alguna de sus partes cuando empieza a llegar el otoño y en el invierno. ¿Y cómo muere? Y deja de alimentar esas hojitas que son propias. Esas hojas les dio vida hace 6 meses. Las nutrió, les dio vida, les dio fuerza y fueron muy útiles y muy bonitas y fueron sostenidas durante 6 meses. Pero llega el momento en el que el árbol entiende que tiene que llevar la energía a otro lugar para que esa experiencia pueda ser tomada y de esa información
pueda ser asimilada. Entonces lleva su savia a sus raíces y suelta esa vida, o esa flor, o ese fruto. Deja de alimentarlo. Siento que esta es una muerte orgánica, donde dejo de alimentar lo que ya está. Ya me ayudó en algún momento, ya me fue útil en algún momento y hoy me está trabando, hoy me está impidiendo conectar con cosas que tienen coherencia hoy, con la Caro que soy hoy. Entonces así fui dejando de alimentar formas de pensar, fui dejando de alimentar lugares, a frecuentar lugares o costumbres para por lo menos retirar mi energía de ahí si sentía que ya no iba y después con el tiempo empezar a alimentar otras cosas que sí, pero me di el permiso de soltar y de morir de alguna manera a esa vieja Caro. Entonces la historia después continúa, puedo hacer un montón de videos de todo el proceso y de todo lo que viví después. Más siento que traerlo y abrirlo para naturalizarlo, para traer la dignidad de cualquier sensación que uno tenga. Enojo, tristeza, alegría, excitación, miedo, asco, éxtasis, disfrute, todos son igual de legítimos, igual de válidos, igual de necesarios. Y si alguien en un entorno cercano o en un grupo de amigos trae esta sensación, estas ganas de morir, ojalá que podamos soltar un poquito este espanto que a veces nos genera, no, pero vos tenés que vivir. Esa otra persona no está sintiendo eso. Esa otra persona está sintiendo un montón de cosas adentro que es más probable que requieran ser escuchadas, realmente escuchadas. Aunque no me gusta lo que esté diciendo esa persona, si estoy dispuesta a acompañarla, puedo simplemente escuchar. Eso ayuda un montón. Deteniendo un poquito como mis ideas sobre la vida y de lo que debería ser. Dejando que la otra persona traiga lo que le está pasando realmente. Y entonces yo puedo detener por un momento mis ideas y dejar que aparezca un espacio donde el otro pueda traerse, sin miedo a ser juzgado o juzgada, sin miedo a que le digan lo que tenga que hacer. Nadie necesita que le digan lo que tiene que hacer. Cada persona sabe, pero muchas veces necesitamos un espacio para poder traernos y sacar verbalmente todo eso que nos viene en la cabeza o todo lo que sentimos en el corazón o lo que estamos sintiendo en el cuerpo, para escucharnos a nosotros mismos y decir, ah, es así. Porque cuando uno se escucha, hay cosas que se acomodan adentro. Entonces, bueno, siento traer esta legitimidad, esta dignidad de cada aspecto de la vida, que cuando digo vida también incluye la muerte, porque es parte, es su opuesto complementario. Una es porque la otra también lo es. La vida es porque existe la muerte y viceversa. Así que sentía compartir, abrir, naturalizar un poco estos estados en los que muchas personas sé que hemos habitado y, y bueno, sumar mi granito de arena a esto de abrirse y ser como uno es sin, sin juzgarse o sin pensar que no es suficiente, ¿no? Así como uno es, está bien, alcanza. Así que bueno, gracias, hasta pronto, hasta el próximo video. Chao.